Muy buenas tardes a todos los presentes. Me siento muy alegre de poder contar con la presencia de todos ustedes, aunque sea de una forma virtual, pero de todas formas siempre es una oportunidad para poder compartir conocimientos, dialogar y poder siempre llevarnos ideas, dudas, certezas también, y una variedad de conocimientos, ¿no? Ese es el objetivo, sobre todo en un contexto en el cual es imprescindible o es necesario pensar, ¿no? Entonces, miren, yo quería empezar este tema de Estado de Derecho con lo siguiente. El derecho, desde un enfoque sociológico, es un hecho social. Y como hecho social, debe percibirse o interpretarse que surge en un contexto histórico determinado. Así, por ejemplo, el derecho laboral surgió como consecuencia de la revolución industrial. La revolución liberal económica significó el cambio de una vida rural a una vida urbana. Hubo un cambio productivo porque viró de una producción artesanal a una que se llevaba a cabo en los talleres a una producción que se realiza en las fábricas. Por ejemplo, ¿no? Esa es la revolución liberal, revolución económica del siglo XVIII. Pero en esa misma línea también surgió, por ejemplo, el derecho administrativo. El derecho administrativo surgió como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. Una revolución también liberal, pero no de corte económica, sino de corte política, que significó históricamente el ascenso de la burguesía, de la clase burguesa, al poder. Entonces, ¿qué era lo que predominaba? Y ya enfocándome en el tema del Estado de Derecho, ¿qué era lo que predominaba hasta antes de la Revolución Francesa? Predominaba la idea de que el poder del rey, el poder del monarca, era un poder absoluto, era un poder ilimitado, ¿no? Y que era justificado por filósofos como Juan Bodino, por ejemplo, que decía que el poder del rey emanaba de la divinidad, emanaba de Dios, emanaba de la providencia. Entonces, si el poder de Dios, del poder del monarca y del rey emanaba de la divinidad, emanaba de Dios, emanaba de la providencia, no había la necesidad de que existan límites a ese poder. El poder es absoluto, el poder es ilimitado, el poder no está sujeto a restricciones. Y es más, no solo lo justificaba Bodino, lo justificaba el filósofo inglés Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía que para que exista orden y paz en la sociedad, era necesario un Estado fuerte, era necesario un Estado autoritario, era necesario un Estado leviatán, decía Hobbes. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta por naturaleza. El estado de naturaleza hobbesiano es distinto al estado de naturaleza rusoniano, porque Thomas Hobbes parte de una visión pesimista del hombre, de que el ser humano es un ser egoísta por naturaleza, de que el estado de naturaleza es un estado de guerra, un estado de muerte. Homo homini lupus, decía Thomas Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Claro, era su enemigo. Y es muy distinta a la posición de Rousseau, que decía el hombre es bueno por naturaleza, el buen salvaje rusoniano. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan sus clases de filosofía, de historia? Hay que comprender primero eso. Y esa idea del hombre bueno es la que importamos, la que importaron las repúblicas latinoamericanas en sus procesos de independencia, entre ellos el Perú. La idea del hombre bueno, no del buen salvaje, pero
En tiempos de pandemia, como con lo que estamos viviendo todos, pareciera que esa concepción rusoniana no es tan cierta, ¿no? ¿Qué es lo que ha demostrado realmente el ser humano en estos tiempos tan difíciles? ¿Realmente es un hombre bueno por naturaleza, como decía Rousseau? ¿O ha aflorado el hombre egoísta, el hombre que solo procura sus intereses particulares a costa del dolor ajeno, ¿no? Ese hombre que decía Hobbes, que era el hombre egoísta por naturaleza. Pareciera que los hechos le dan la razón a Hobbes, ¿no? Acerca de la esencia del ser humano. Y miren, no existían esas leyes que ahora las conocemos como un Estado de Derecho. Cuando nosotros tenemos una idea de Estado de Derecho, nos referimos a una sociedad en la cual se rige por leyes, ¿no? Los poderes públicos y los ciudadanos en general nos regimos por leyes. Pero en la monarquía no existía ese concepto de ley que ahora tenemos. El poder, como decía, del rey y del monarca era un poder absoluto, era un poder ilimitado, era un poder irrestricto. De hecho, cuando Bodino, cuando Hobbes justificaban a través de sus respectivas filosofías el Estado absolutista, esta posición fue criticada por los ilustrados. El siglo XVIII es el siglo de las luces, es el siglo de la ilustración. Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, los ilustrados, los iluministas, los racionalistas, criticaban las filosofías de Bodino. Rousseau decía respecto a esta posesión de Bodino, Bodino, estás equivocado, el poder del rey no emana de Dios o de la divinidad, el poder del rey, del monarca, emana del pueblo. Es el pueblo quien le confiere poder al rey. Ahí está su fuente de legitimidad. Señor Hobbes, usted también está equivocado, porque el hombre no es egoísta por naturaleza, el hombre es bueno por naturaleza. También Rousseau tenía su posición. ¿Se dan cuenta? Había una crítica respecto a ese tema. Y para limitar ese poder, y los ilustrados consideraban que el poder no puede ser ilimitado, el poder debería estar limitado. ¿Y cuál es ese instrumento a través del cual se limita el poder? Le pregunto al público. No hay ningún problema. Podemos hacer, podemos hacer de esto una conversación, un diálogo. No se trata solamente de que yo hable, también los leo, los puedo escuchar, no hay ningún problema. ¿Cuál es ese instrumento, pregunto, a través del cual se limita el poder del rey, el poder del gobernante? ¿Alguien del público que quiera opinar al respecto? Pregunto. ¿Cuál es ese instrumento? Por acá dice Renan Alberto Agüero del Carpio, la Constitución. ¿Y qué es la Constitución en un sentido material? La ley, ¿no es cierto? La ley, en sentido material, la Constitución es una ley. Efectivamente, ley en sentido material. Ley en sentido formal es esa norma jurídica que es creada por el Poder Legislativo. Pero ley en sentido material es una norma jurídica creada por una autoridad competente estatal. Es decir, en sentido material, Constitución es una ley, los reglamentos son leyes en sentido material. Entonces, el instrumento que limita el poder es la ley. Y ahí, en ese contexto, surge el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Es decir, el elemento nuclear o esencial de un Estado de Derecho es la limitación del poder. Allí donde no existan leyes o existiendo las leyes no limitan al poder, sino que legitiman el poder, reflejan el poder, entonces ahí en ese contexto no hay Estado de Derecho. Habrá quizás un Estado de legalidad, pero no un Estado de Derecho. Entonces tiene que ver, no con la existencia de un Estado de Derecho tiene que ver no con el hecho de que existan nominalmente leyes, sino cómo funcionan las leyes en una determinada sociedad. ¿Y para qué se debe limitar el poder? ¿Se limita por limitar el poder o tiene una finalidad? Les pregunto. ¿Cuál es la finalidad de limitar el poder? ¿Mm? A ver, ¿qué opinan? Los leo, los escucho. Vamos. ¿Cuál es la finalidad de limitar el poder? ¿Para qué se limita el poder?
¿O están de acuerdo con un Estado absolutista, en el cual no haya leyes y vivamos en un estado de naturaleza? Controlar el exceso del poder, dice Renan Alberto Agüero del Carpio. Sí, tiene una limitada, controlar el poder. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurriría si no se controla el poder? ¿Cuál sería la consecuencia? Que el que detenta el poder puede abusar del mismo. Y esa situación, ¿qué va a acarrear? Que nuestros derechos fundamentales se encuentran en peligro de vulneración. Claro, si yo detento el poder y abuso de ello, ese ejercicio de poder puede generar externalidades negativas, consecuencias negativas para los terceros, los ciudadanos. Es decir, la limitación del poder a través de la ley tiene una causa fin. ¿Cuál es esa causa fin? Proteger los derechos fundamentales de las personas. Entonces, vamos construyendo las características de un Estado de Derecho. La limitación del poder a través de la ley, la protección de derechos fundamentales, esa es otra característica, y también la separación de poderes. ¿Quién planteó, qué filósofo planteó la separación de poderes? Les pregunto. ¿Quién sabe? ¿Qué filósofo planteó el principio de separación de poderes? ¿Quién escribió, voy a poner otros términos, quién escribió el espíritu de las leyes? Montesquieu. Así como Rousseau escribió el contrato social, Montesquieu escribió el espíritu de las leyes y plantea la separación de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En el estado absolutista, en ese estado de naturaleza que decía Hobbes, ¿no? Había división de poderes. No, el rey, el monarca concentraba el poder. Claro, porque su poder emanaba de la divinidad, emanaba de Dios. Y por lo tanto era absurdo que existiera una limitación. Pero en la mentalidad ilustrada no cabía esa concepción. El poder tenía que estar separado, distribuido, dividido. Claro que, si bien es cierto esa idea de separación de poderes ha subsistido, no subsiste de la misma manera que en el siglo XVIII. Claro, porque desde el enfoque de la separación de poderes, uno diría, el poder ejecutivo administra, el poder legislativo legisla y el poder judicial juzga. ¿No? Esas son sus funciones esenciales. Sin embargo, en estos tiempos contemporáneos, no se puede decir que solamente el Poder Ejecutivo administra, o que el Legislativo solo se dedica a legislar, o que el Ejecutivo solo se dedica a juzgar. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no solo administra, también legisla. Legisla a través de decretos legislativos, legisla a través de decretos de urgencia, legisla a través de decretos supremos, que son normas reglamentarias, normas infralegales, pero es una ley en sentido material. ¿No es cierto? Juzga, también juzga. ¿O acaso no existe una justicia administrativa? Así como existe una justicia jurisdiccional, también existe una justicia administrativa. Existe tribunales administrativos. Entonces, no solamente es muy distinto, claro, no solamente el Poder Ejecutivo administra, sino también legisla y también juzga. Lo mismo se puede decir del Poder Legislativo. ¿Acaso el Poder Legislativo solo legisla? También administra, tiene una administración pública el Poder Legislativo. Y también juzga a través del juicio político. El control constitucional puede ser un control constitucional jurisdiccional o un control constitucional político. Control constitucional parlamentario. Los juicios políticos. ¿Y el Poder Judicial solo juzga? No, también administra, tiene su administración pública. Y también legisla, sí, a través de plenos casatorios, a través de acuerdos plenarios, de plenos jurisdiccionales. Todo eso que estudiamos para ir a las audiencias, eso, también a través de ello legisla. Es decir, ¿ha cambiado o no ha cambiado la concepción de Montesquieu respecto a la separación de poderes? ¿Hay un viraje?
¿O no respecto al principio de separación de poderes en estos tiempos? Por supuesto que sí. No es igual, pero subsiste la idea, ¿no? Subsiste. ¿Ven? Entonces vamos construyendo las características de un Estado de Derecho. Principio, protección de derechos fundamentales, el principio o primacía de la ley, ¿no? La ley es la que va a servir de control al poder, a través de la ley se va a controlar el poder, y también el principio de separación de poderes. Otra característica, la igualdad ante la ley. Esa también es otra característica del Estado de Derecho. Se nos ha dicho siempre, se nos dice siempre eso, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. En un Estado de Derecho no hay privilegios. Yo les pregunto a ustedes, ¿vivimos en una sociedad sin privilegios? ¿Todos somos iguales ante la ley? A ver, les pregunto, quiero sus opiniones. A ver, ¿qué opinan? ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿Qué opinan? A ver, respecto a lo que estoy diciendo. En la práctica no. ¿Pero qué significa en la práctica? En la realidad, ¿no es cierto? Y hemos dicho que un Estado de Derecho, la concepción de Estado de Derecho no se construye sobre la base de la existencia de leyes, sino de cómo funcionan las leyes en una sociedad. Por eso, si esa es la concepción de la cual partimos, un análisis realista, ¿se puede decir que hay un Estado de Derecho? ¿Se puede decir que hay igualdad ante la ley? En la realidad hay igualdad ante la ley. Ese va a ser también un tema puntual que me voy a explayar posteriormente. Pero esa es otra de las características, la igualdad ante la ley. Si todos somos iguales, que es una concepción también que viene de la Ilustración. Todos esos conceptos de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Que debe haber una separación de poderes, de que el poder debe estar controlado a través de la ley, son ideas que se importaron a América Latina. América Latina se inspiró en las revoluciones liberales del siglo XVIII. En lo político, con la Revolución Francesa de 1789, con la independencia de los Estados Unidos en 1776. Entonces, se inspira en ideas liberales, pero ideas importadas. Ideas importadas. La idea del hombre bueno, del buen salvaje, también fue importado. Ustedes recordarán, o si que lo han leído, que en los albores, uno de los debates más importantes que hubo en la historia de nuestra república fue el debate respecto a la forma de gobierno que debía adoptar el Perú. El debate era entre monarquistas y republicanos. O sea que el Perú, los monarquistas decían, el Perú debería ser una monarquía constitucional. Esa era la propuesta de José de San Martín, por ejemplo. José de San Martín, a quien llamamos nuestro libertador, ¿no? El que el 28 de julio de 1821 declaró la independencia del Perú. ¿No? Eso es lo que nos enseñan los manuales de historia. Pero él planteaba eso, una monarquía constitucional. Y había quienes lo seguían, obviamente. Por ejemplo, su ministro Bernardo de Monteagudo, que dirigía la Sociedad Patriótica de Lima. En la Sociedad Patriótica de Lima se difundían las ideas monarquistas. Pero no solamente estaban los monarquistas, sino también los republicanos. Los republicanos decían, el Perú tenía que ser una república. ¿Cuál era la diferencia? Por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, era un republicano, creía en las ideas republicanas. De hecho, le enviaba cartas a la Sociedad Patriótica de Lima criticando las posiciones monárquicas, los argumentos monárquicos. Claro, bajo un seudónimo, el solitario de Sayán, de ahí su apodo denominado el solitario de Sayán, pero defendía las ideas republicanas. Así como Monteagudo fue el ministro de San Martín, José Faustino Sánchez Carrión fue ministro de Simón Bolívar, su hombre de confianza. Los argumentos monárquicos eran de tipo sociológico, es decir, que el pueblo ya tenía tanto tiempo siendo dominado por la cultura hispánica que ya está acostumbrado. Entonces,
lo ideal es seguir con un sistema monárquico porque esa es la tradición, esa es la cultura, esa es la costumbre del pueblo. De hecho, la población indígena se sentía más identificada con la figura del rey. Hay una frase que decían en esos tiempos: vive el rey, muere el mal gobierno. Se desconfiaba de las modelos o ideas republicanas. La población indígena, que constituía la mayoría, se identificaba más con la figura del rey. En otras palabras, fuimos libres por imposición, porque el proceso independista no nació de las entrañas, de la voluntad del pueblo peruano. Nos impusieron la independencia. El Perú tenía que ser libre. Y los argumentos de los republicanos no eran sociológicos como la de los monárquicos, sino eran más filosóficos. El hombre, todos somos iguales ante la ley, el hombre, la concepción rusoniana, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, el hombre es un ser racional, ilustrado, y esa idea le importaba. El viejo debate, ¿no? ¿Las leyes deben reflejar las costumbres de un pueblo o de los pueblos, o es que las leyes deben cambiar las costumbres del pueblo? Ese debate era, y hasta ahora, ¿no? A veces creemos que con una ley vamos a cambiar la realidad social. O sea, Perú es un país pluricultural, pero queremos una sola ley para todo el país. Y con eso queremos cambiar la realidad. ¿O es que las leyes deben reflejar las costumbres de los pueblos? Federico Carlos von Savigny decía, máximo exponente de la Escuela Histórica del Derecho, ¿qué decía? Que la fuente del derecho es el espíritu de los pueblos, es el Fall Guys, decía Savigny. Entonces, bajo esa concepción, ¿quiénes producen el derecho? Los pueblos. Los pueblos producen el derecho, no el legislador, te diría Savigny. No, porque el legislador lo que crea es la ley, pero no el derecho. Porque el derecho es producido por los pueblos, a partir de su praxis social, a partir de la cooperación social, a partir de la interacción de sus relaciones sociales, crean el derecho. ¿Quién ha creado la posesión? ¿Lo creó el legislador? ¿O el legislador solo ha reconocido que existe la posesión? No dice, artículo 8, el artículo del Código Civil, ¿no? Si no me equivoco es el 896. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Código Civil de 1984. ¿Quién ha creado eso? Se puede decir que a partir de esa definición que ha proporcionado el legislador a la sociedad, el legislador ha creado el derecho, ha creado la posesión. ¿O es que la posesión preexiste a la ley? Y la ley lo único que hace es reconocer una institución jurídica que ya ha sido creada por los pueblos. Los contratos. Artículo 1351 del Código Civil. El contrato es un acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. ¿Quién ha creado los contratos? ¿El legislador? ¿O el legislador ha reconocido la existencia de contratos? Les pregunto. Ya existen los contratos. Los pueblos los han creado. Y ojo, los contratos no solamente son los que tienen una regulación especial en el Código Civil o en las leyes especiales. No. Existen contratos típicos y existen contratos atípicos. Los contratos son números apertus. Pueden ser creados, nosotros podemos crear los contratos que querramos siempre que nuestra autonomía privada, nuestra autonomía de la voluntad, no contravenga las normas imperativas o las leyes que interesan el orden público y las buenas costumbres. Artículo 5 del título preliminar del Código Civil. ¿No es cierto? ¿Quién ha creado la sociedad anónima? La letra de cambio. ¿El legislador? ¿O son los pueblos los que crean las instituciones jurídicas? Claro, normalmente, dentro de nuestra tradición jurídica, que es positivista y formalista, entendemos que el derecho es lo mismo que la ley. Y no es así. La ley es una de las formas en las cuales se produce el derecho. Es una fuente del derecho. Fuente tiene que ver con el origen. ¿De dónde nacen las instituciones jurídicas? ¿Cuál es la raíz? La génesis. Lo que denomina en lenguaje aristotélico la causa eficiente, ¿no?, de las instituciones jurídicas. Entonces,
no es lo mismo derecho que ley. La ley es una de las formas de producir. La ley es una de las formas de producir el derecho. Otra forma de producir el derecho es la costumbre. A través de la costumbre también se produce el derecho. De hecho, es a través de la costumbre que se producen los contratos, la posesión, la propiedad, la letra de cambio, la sociedad anónima, una empresa. Una empresa es una realidad. No puede decir que una empresa es creación del legislador. No. ¿Se dan cuenta? No es la ley la que crea, o mejor dicho, no es que el derecho surge a partir de la praxis social, a partir de la costumbre, a partir de lo que Federico Carlos Monzani denominaba el espíritu de los pueblos. Ahora, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de la costumbre? Hay un elemento objetivo que es la práctica constante y reiterada de una determinada conducta. Ese es el elemento objetivo. La inveterada consuetudo. Y hay un elemento subjetivo, que es el reconocimiento de la comunidad, de la sociedad, de que esa práctica es derecho. A eso se le denomina opinio necessitatis, el elemento subjetivo de la costumbre. Dos elementos: inveterada consuetudo, es decir, práctica constante y reiterada de una determinada conducta, y opinio necessitatis, el reconocimiento de la sociedad, de la comunidad, de que esa práctica constante y reiterada es derecho. Entonces es el pueblo, son los pueblos los que le confieren legitimidad a ciertas prácticas humanas. Eso es teoría general del derecho. Las leyes se cumplen coactivamente. La costumbre se cumple espontáneamente. El orden espontáneo de Hayek, la acción humana de Mises, que fue su maestro, son conceptos que a los cuales se puede recurrir para explicar que el derecho no es un producto político, sino un producto praxeológico, producto de la praxis social. Son los pueblos, son los hombres, son las sociedades las que crean el derecho. Esa es una interpretación. Entonces, no creamos que la ley es lo mismo que derecho. No. O sea, cuando decimos, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar derecho. Y dicen, vas a estudiar leyes. No. No, la ley es una fuente del derecho. La costumbre es otra fuente del derecho. Es más, por ejemplo, la jurisprudencia, lo que llamamos jurisprudencia aquí. La jurisprudencia en el Perú, haciendo un análisis realista, ¿nace de la espontaneidad o nace de la imposición? Cuando se establece un pleno casatorio civil, por ejemplo, artículo 400, ahí está la norma que legitima el pleno casatorio civil, artículo 400 del Código Procesal Civil, pleno casatorio civil. La Corte Suprema dice, esto es vinculante. Como si esto fuera, como si en realidad lo que legitima la vinculatoriedad de una sentencia, de un pleno, fuera una imposición y no una espontaneidad. Es decir, ¿qué es lo que hace vinculante una sentencia? Que la Corte Suprema diga esto es vinculante o que en la práctica constante y reiterada los jueces cumplan con ese pleno casatorio. ¿Cuál es la fuente, lo que legitima, lo que le confiere un carácter vinculante a una sentencia? ¿El amén de la Corte Suprema o que los jueces de la República se sientan identificados con esa sentencia y la cumplan? Con ese pleno y la cumplan en la realidad. Siguiendo la lógica, ¿no?, de la costumbre.
que hemos argumentado acerca del derecho, de que el derecho lo crean los pueblos, y que hay derecho realmente cuando los pueblos cumplen con ella, porque hay espontaneidad. ¿Por qué los jueces laborales se apartan del presidente Guatuco Guatuco? Por ejemplo, en el caso del presidente constitucional. Les pregunto, ¿qué es lo que confiere legitimidad realmente a las instituciones jurídicas? ¿La imposición o la espontaneidad? La práctica constante y reiterada de una determinada conducta. ¿Quién le confiere legitimidad a las instituciones jurídicas? ¿El legislador? ¿El juez? ¿O son los pueblos los que confieren legitimidad a una institución jurídica? La práctica social. Eso es una pregunta que les voy dejando. Si la jurisprudencia, así como la ley no es igual que derecho, se puede decir que una jurisprudencia es jurisprudencia porque lo dice la Corte Suprema, o hay una sentencia, tiene la calidad de jurisprudencia porque se acata voluntariamente esa sentencia. Claro, porque miren, es distinto el Estado de Derecho en la tradición jurídico romano-germánica al rule of law del sistema jurídico anglosajón. En el sistema jurídico romano-germánico, hemos dicho, ¿no?, que nuestra tradición es positivista, formalista, el derecho lo crea el legislador, ¿no? Esa es la concepción, teoría general del derecho. Pero en el sistema anglosajón, quien crea el derecho no es el legislador, es un juez. Los jueces crean el derecho. Identifican la norma jurídica aplicable al caso concreto a partir de la interpretación de la costumbre. Ahí la fuente es la costumbre. Y son los jueces los que crean el derecho al identificar una norma jurídica que surge a raíz de una interpretación que hacen los jueces, los tribunales, respecto a la realidad jurisprudencial. Respecto a cómo están aplicando en la realidad los jueces de la República, ¿no? Esa es en realidad la forma de emitir jurisprudencia. Pero acá, bueno, le decimos, esto es jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la jurisdicción constitucional, jurisprudencia de la Corte Suprema en la jurisdicción ordinaria. Entonces, vamos pensando. ¿Cuál es el ser del derecho? ¿A qué me refiero con ser? ¿Qué es el ser, filosóficamente hablando? La ontología es aquella parte de la filosofía que reflexiona sobre el ser. Así, por ejemplo, ¿cuál era el ser para Descartes? La subjetividad, el pensamiento. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum, decía el filósofo francés. Para Platón, ¿cuál era el ser? Las ideas. Claro, porque para Platón existía un mundo sensible como este, el mundo de las cosas que era percibido a través de los sentidos. Existía un mundo hipersensible, el mundo de las ideas, el mundo de los modelos eternos. Y que este mundo es apariencia y copia del mundo real, que es el mundo de las ideas. Ese era Platón. Para Platón era el ser, su ser era las ideas. Para Aristóteles, ¿cuál era el ser? Las esencias. En filosofía existe una distinción entre lo esencial y lo accidental. El esencial es aquello que te define, que no puede faltar. Y accidental es aquello de lo cual sí se puede prescindir. ¿Qué es lo esencial en el ser humano, por ejemplo? ¿Cuál es aquel elemento que nos define como seres humanos? Y que si nos falta, dejamos de ser seres humanos. ¿Será el color de piel? ¿Será el uso de anteojos? ¿Será nuestro cabello, nuestra estatura? No, esto es accidental. Lo que nos hace seres humanos es la razón. Claro, ahí decía, se fue el nombre, pero decía que la racionalidad, ¿no? Eso te diría Aristóteles, porque Aristóteles creía que el hombre, el ser humano, era racional. Es un animal racional. Es la razón lo que nos hace seres humanos, es nuestra esencia. Y por ende, el lugar donde podías hacerte racional era la polis. Y aquel que vivía fuera de la polis era una bestia. Esa es la concepción aristotélica. Cuando Ginés de Sepúlveda llega con Bartolomé de las Casas a América, en tiempos de la colonia, en tiempos del virreinato, ¿no? Creía que los indígenas, ellos decían, los indígenas no son hombres, Ginés de Sepúlveda, no son hombres, no son seres humanos. ¿Por qué? Porque no cultivan la razón.
justificaban la esclavitud. Esa era la esencia. Así también, por ejemplo, para Foucault, Michel Foucault, el ser era el poder. Criticando a Nicolás Maquiavelo, que decía que el poder se circunscribía a la relación entre gobernante y gobernado, Foucault dice que, se refería a la ubicuidad del poder. El poder está en todo. No solo en las relaciones entre gobernante y gobernado, en todo espacio de la vida humana y social se encuentra el poder. Ese era su ser, el fundamento. ¿Se dan cuenta? Y así, el ser para Hegel era el espíritu absoluto, la razón, y el ser para Carlos Marx era la lucha de clases, y el ser para Immanuel Kant era el sujeto trascendental. Así también, sobre esa base ontológica, filosófica, ¿cuál sería el ser del derecho? Si decimos que el derecho surge de la espontaneidad, de la praxis social, que surge de la acción humana, que no es un producto político, no nace de la voluntad del legislador, sino de los órdenes espontáneos. Si decimos eso, ¿cuál es el ser del derecho? El ser del derecho es la libertad, no la imposición. Las instituciones jurídicas nacen, la posesión, la propiedad, los contratos han nacido, son consecuencia de la cooperación social, del ejercicio de la libertad. La jurisprudencia, las sentencias, tienen la calidad de jurisprudencia no porque se imponen, sino porque los jueces acatan la vinculatoriedad, la fuente de legitimidad de la vinculatoriedad de las sentencias, sean de la Corte Suprema, sea del Tribunal Constitucional, nacen de la legitimidad que le confieren los jueces a través de su acatamiento. El derecho es libertad. Esa es la ontología del ser, del derecho. Por eso ese concepto del ser, ¿de quién nace? ¿Quién es el filósofo del ser? Para muchos, el filósofo más importante del siglo XX. ¿Quién es? Y que hablaba del ser. Y hablaba de la inexistencia, de la existencia inauténtica en Ser y Tiempo, año 1927. No, ahí dice Sartre. Sartre es el ser y la nada. Estoy diciendo ser y tiempo. Decían que era nazi. Es alemán. Martin Heidegger. ¿Han escuchado de Martin Heidegger? Claro, el filósofo del ser. Él habla del ser, del fundamento. Entonces el derecho también tiene un fundamento filosófico. Como desde un enfoque sociológico es un hecho social, es un fenómeno social. Desde un enfoque normativo, sí, se puede decir un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida humana social. Pero también hay un enfoque ontológico del derecho. El derecho es libertad, desde la perspectiva del ser. ¿Eh? Por eso es muy importante tener una concepción multidisciplinaria del derecho. Hayek decía que un economista que solo es economista no es un buen economista. En esa misma línea se puede decir un abogado que solamente se circunscribe al derecho no es un buen abogado. Tiene que conocer otras ramas y áreas del derecho. Perdón, otras ramas que sean coetáneas al derecho, que me ayuden a mí como intérprete a que precisamente mi interpretación sea más rica, sea más amplia, sea más vasta. Esa es la idea. Sócrates, ¿cómo enseñaba Sócrates a sus discípulos? Diciéndole a sus alumnos, miren, esto es así, porque ojo, yo no vengo aquí a decirles la interpretación, sino una interpretación, siempre lo voy a decir. Porque también pueden haber docentes, juristas que tengan una concepción discrepante conmigo, pero es respetable. Siempre respeten la posición de los docentes y sáquenles provecho a estas conferencias. No vengan, espero y creo que es así, que no vienen solo por el certificado, sino vienen realmente porque quieren aprender. Y de cada uno de los docentes, de cada uno que vienen aquí a impartir su conocimiento, aprovechenlo para ser mejores profesionales y para ser mejores ciudadanos. Volviendo al tema de Sócrates que le decía. Sócrates, ¿cómo enseñaba a sus discípulos? Su estilo era la mayéutica. La madre de Sócrates era partera. Entonces Sócrates decía, voy a hacer parir a mis discípulos. ¿Pero qué iba a hacer parir a sus discípulos? Parir ideas.
que sus discípulos reflexionen. Su técnica era el diálogo, su método era el diálogo. Voy a dialogar con mis discípulos. ¿Y para qué? Para que ellos aprendan a razonar, aprendan a reflexionar, aprendan a pensar, a elucubrar, a cavilar por sí mismos. No porque yo les digo, no porque, por ejemplo, el que me diga la Corte Suprema esto es así, o el TC me diga también esto es así, sino porque por mí mismo he obtenido un conocimiento. Porque cuando el hombre piensa por sí mismo, es sujeto. Pero cuando el hombre no piensa por sí mismo, sino que es pensado por otros, deja de ser sujeto y se convierte en sujetado. Nietzsche decía, la muerte de Dios, pero en este caso yo diría, la muerte del hombre. Porque el hombre ha dejado, al no pensar por sí mismo, ha dejado su condición de sujeto para convertirse en sujetado. Es bonita la filosofía, te ayuda a pensar, te ayuda a razonar. A mí me encanta mucho. Entonces, miren, cómo hemos partido, ¿no? De las concepciones del Estado de Derecho, de la legislación, del principio de separación de poderes. Miren, la protección también me interesa el tema de los derechos fundamentales. Qué importante, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? Los derechos fundamentales nacieron, los derechos del ser humano nacieron como derechos individuales. El Estado de Derecho nació como un Estado liberal, un Estado burgués. La concepción moderna era que los derechos eran la libertad, la igualdad, la propiedad, derechos que correspondían al individuo, derechos de primera generación, y que eran compatibles con la visión de Estado de Derecho, un Estado liberal. No existía la idea de derechos sociales en ese momento, solo derechos del individuo, y que deberían ser garantizados por el Estado. John Locke decía que existían derechos naturales. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad son derechos inherentes al ser humano y que deben ser garantizados por el Estado. El Estado, ¿cómo surge el Estado? El Estado se nos ha dicho que surge, los contractualistas dicen que surge de un contrato social, ¿no? El contractualista era Rousseau, contractualista era Hobbes, contractualista era John Locke, que es el padre del liberalismo político, que el Estado surge de un contrato social. ¿Ustedes creen que existe ese contrato social? Que nosotros hemos conferido la protección de nuestros derechos y nuestra seguridad a un ente denominado Estado, que hay un acuerdo entre los ciudadanos, hubo un acuerdo para crear el Estado y conferirle el monopolio de la fuerza y la administración o la regulación de la vida humana social. ¿Así creen que surgió el Estado? Bueno, eso nos enseña, ¿no? Y que el Estado tiene por fin el bien común. Es más, en nuestra clase de Derecho Administrativo nos dice, la administración pública tiene por fin atender el interés general, el interés público. ¿Será cierto eso? Si vamos al mundo empírico, al mundo práctico de la realidad, ¿será así? Por ejemplo, los marxistas no consideraban a que el Estado era producto de un contrato, sino que el Estado era un instrumento de opresión que utilizaba la clase social dominante en desmedro, en agravio, en perjuicio de la clase social dominada. Marx criticaba el sistema capitalista. Decía que el sistema capitalista era injusto porque explotaba al trabajador. Dijimos que el derecho laboral surgió como consecuencia de la revolución industrial. Claro, las revoluciones liberales del siglo XVIII, la revolución política fue la revolución francesa, la revolución económica fue la revolución industrial. Y una de las consecuencias de la revolución industrial fue el surgimiento del proletariado, de la clase obrera. Marx denunciaba ese sistema. Y como consecuencia de esas denuncias, surge la idea de derechos sociales. La Constitución mexicana, la Constitución de Querétaro, de 1917, es la primera que reconoce el derecho a la huelga, por ejemplo, en América Latina. Reconoce el derecho a la huelga, derecho colectivo, derecho social. Pero Marx decía eso, ¿no? ¿Cuál era la clase social dominante para Marx? La burguesía. La clase social dominada era el proletariado, la clase obrera.
La historia de la humanidad para Carlos Marx es la historia de la lucha de clases. En el esclavismo, la lucha era entre el amo y el esclavo. En las sociedades feudales, según la concepción marxista, la lucha era entre el señor feudal y el siervo. En las sociedades capitalistas, entre la burguesía y el proletariado. En el caso peruano, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, decía que el origen de la burguesía peruana, porque Mariátegui era un marxista, ¿no? El filósofo marxista más importante, no solo del Perú, sino de América Latina. Y decía que el origen de la burguesía peruana estaba en la prosperidad falaz. ¿A qué me refiero con la expresión prosperidad falaz por sus conocimientos de historia? ¿A qué época me refiero? ¿Mm? ¿A qué época me refiero? A ver, ¿alguien? Comenten con toda confianza, queridos amigos. Hagamos como si estuviéramos en una charla de café. La idea que es aprender. No tengan temor. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. No hay ningún problema. Sabio, y esta es una enseñanza, una actitud, una enseñanza socrática. ¿Quién es sabio? ¿Aquel que cree que lo sabe todo o aquel que reconoce su ignorancia? En realidad, desde una concepción socrática, ignorante es aquel que, por conocer algo de la realidad, cree que lo sabe todo. En cambio, el sabio es aquel que, cuando sabe algo, por el contrario, se siente más ignorante, porque sabe que el mundo cognitivo es muy amplio. Sabio es aquel que reconoce, que sabe mucho, sino que reconoce su ignorancia. Esa es una filosofía socrática. Entonces no tengan, queridos amigos, temor a expresar sus puntos de vista. De eso se trata, de aprender. Y el aprendizaje es constante. Uno nunca deja de aprender. Bien, entonces les preguntaba, ¿conocen esa época en la cual que se, se concretizó la época de la prosperidad falaz? O sea, ¿a qué se refería, por ejemplo, Jorge Basadre, por quién es el que acuña esta expresión prosperidad falaz? ¿Saben? A esta época, además, la época del guano. ¿Han leído algo sobre la época del guano? De las islas. Decía Mariátegui que ahí estaba el origen de la burguesía en el Perú. Claro, porque esta época del boom guanero, que se inició con Ramón Castilla, y que se marca dentro del contexto del primer militarismo, no sirvió para que el Perú se industrializara, desarrollara su economía, sino sirvió, en palabras también de Heraclio Bonilla, para acumular, historiador, para que los consignatarios guaneros, la clase burguesa, acumulara capital. Con ese dinero acumulado, compraron haciendas y años más adelante, esos criollos, esos consignatarios guaneros, se convirtieron en los oligarcas de la República Aristocrática. Para Mariátegui era eso. El origen de la burguesía peruana estaba en la prosperidad falaz. Es muy importante. Uno dice, no quiero leer, no, hay que leer filosofía liberal, filosofía marxista, ayuda mucho. Entonces, ¿por qué es importante el pensamiento de Marx? Porque aporta a la idea de considerar la existencia de derechos sociales. El Estado de Derecho dijimos que nació como un Estado liberal, pero después surgió el Estado social, superando al Estado liberal. Dos hitos históricos en el devenir de la historia latinoamericana. La Revolución Mexicana de 1910, y hemos dicho que la Constitución de Querétaro reconoció el derecho a la huelga, la Constitución Mexicana de 1917, la Revolución Mexicana con sus líderes Emiliano Zapata y Pancho Villa, y la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Bolchevique con Vladimir Ilich Ulyanov a la cabeza, más conocido como Lenin. Fue el aporte. El Estado liberal luego fue superado por el Estado social. Hechos históricos respecto al Estado liberal. La Revolución Francesa de 1789, la independencia de Estados Unidos de 1776. Hechos históricos vinculados al surgimiento del Estado social de derecho
Revolución Mexicana de 1910, Revolución Rusa de 1917. Para explicar este tema, no se requiere solamente conocer derecho, hay que conocer historia, hay que conocer filosofía, sociología, hay que tener un enfoque multidisciplinario del derecho. De la fusión del Estado liberal y del Estado social de derecho, surge el Estado social y democrático de derecho. El artículo 43 de la Constitución de 1993, que es nuestra Constitución, la Constitución vigente, regula la forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen político, en el artículo 43. El Estado peruano es un Estado social y democrático. Eso dice el texto constitucional. Ahora, esto es compatible con lo económico. Estado liberal de derecho, en términos económicos, es economía de mercado. Capitalismo. Dijimos que, además de la Revolución Francesa, que había sido importante en lo político, en lo económico fue importante la Revolución Industrial. ¿No? En lo económico fue eso importante. Entonces, surgió la economía liberal. La economía liberal es la economía compatible con el Estado liberal de derecho. Y cuando me refiero a los liberales clásicos, los que pregonan la economía de mercado, ¿se acuerdan del clásico? ¿Qué liberales clásicos de la economía ustedes conocen? ¿Quién es el padre de la economía? Si el padre de la sociología es Comte, si el filósofo del ser es Martin Heidegger, ¿quién es el padre de la economía? Y que escribió La riqueza de las naciones en 1776. Y que escribió La teoría de los sentimientos morales en 1759. Smith, así es. Renan Alberto Agüero del Carpio, efectivamente, Smith. Adam Smith, así, completo. Ajá. Efectivamente. Adam Smith es el padre de la economía. Y él pregonaba una economía de mercado. ¿Por qué? Porque criticaba la primera doctrina económica de la historia, el mercantilismo. La economía española, el Imperio Español, que dominó casi 3 siglos, es una economía, o fue una economía mercantilista, proteccionista. El mercantilista cree que la fuente de la riqueza es la acumulación de metales preciosos. Es decir, tú eres más rico en la medida que acumules oro y plata. Esa era la concepción mercantilista. El problema de España es que no se industrializó, como sí lo hicieron otros países como Inglaterra. Por eso es que Inglaterra desplaza a España como primera potencia mundial, porque Inglaterra sí se industrializó. España no. La economía española era una economía mercantilista. Y esa economía mercantilista era criticada por Adam Smith. Criticada. ¿Por qué? Porque la economía mercantilista está en contra de la libre competencia. En la economía mercantilista existía esa idea de que la riqueza de unos es consecuencia de la pobreza de otros. Es decir, si soy rico en tiempos de mercantilismo, soy rico porque te robé. Es decir, si un país era rico, era porque el otro era pobre. Pero en la economía de mercado de Adam Smith, o que promovía Adam Smith, la riqueza no es consecuencia, la riqueza no es consecuencia de la pobreza de otros, sino que la riqueza es consecuencia de tu esfuerzo, de tu mérito, de tu capacidad. O sea, por ejemplo, un empresario se enriquece desde la perspectiva de Adam Smith porque produce bienes de mejor calidad y a mejor precio en beneficio del consumidor. Ese empresario se enriquece promoviendo un provecho al prójimo. Ese enriquecimiento es justo, es legítimo, porque ha sido consecuencia de tu esfuerzo. Te has enriquecido beneficiando al prójimo.
pero ese sería un empresario pro mercado. Pero un empresario mercantilista es aquel que se enriquece a costa de la pobreza de los demás, robándole a los demás. Esa era la concepción mercantilista. La pregunta es si en el Perú el sector empresarial es un sector pro mercado, pro competitivo o pro mercantilista. Los empresarios que invierten en el Perú invierten para obtener el provecho del consumidor o para conseguir la amistad del presidente, del ministro, del burócrata, y este le conceda favores. La pregunta, el régimen económico que regula la Constitución del 93 dice economía social de mercado. La pregunta es, praxis. ¿Es economía realmente social de mercado? ¿Hay libre competencia? En los años 90 se privatizó la economía para hacerla libre o para formar monopolios. Por eso es muy importante entender la historia del pensamiento económico, empezando por los mercantilistas. El mercantilista más conocido fue Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de Hacienda del Rey Sol, francés. ¿Quién fue el Rey Sol? ¿Quién dijo el Estado soy yo? ¿Quién dijo? ¿Conocen? ¿Quién dijo el Estado soy yo? Luis XIV. El Rey Sol, ¿no? Luis XIV. El Estado soy yo, decía Luis XIV. ¿No? Otro clásico, bueno, ese es solamente para poner, ¿no? Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado. Es decir, el ser humano busca el provecho particular, busca enriquecerse y al buscar su provecho particular, beneficia a los demás. Claro, Adam Smith hablaba del empresario pro mercado. ¿No? Si yo produzco bienes de mejor calidad, de mejor precio, ¿quién va a ser el beneficiado? El consumidor. ¿Me voy a enriquecer? Sí, pero voy a beneficiar al consumidor, porque el consumidor va a tener una pluralidad de alternativas, porque hay competencia, y además se va a beneficiar no solo con la variedad, sino que productos de mejor calidad y a mejor precio. Pero el empresario mercantilista no hace eso. El empresario mercantilista quiere enriquecerse a una costa de tu pobreza. La pregunta es si sobre la base de esa estructura institucional mercantilista se puede construir un Estado de Derecho. Porque supuestamente en un Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley. Pero si la economía no es una economía de mercado, sino una economía mercantilista, ¿podemos decir que hay igualdad ante la ley o hay privilegio? Hay una frase que no recuerdo la autoría, pero dice, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. El empresario mercantilista no invierte en innovación y en tecnología. ¿En qué invierte? En los cócteles, en las reuniones con el político, con el burócrata. Pero ¿para qué me voy a esforzar en producir bienes de mejor calidad y de mejor precio? Si me resulta más eficiente de mi perspectiva individual, si soy un empresario, ser amigo del presidente, ser amigo del burócrata y con ello obtener los favores políticos. En el mercantilismo la competencia no es económica, es política. Por eso les pregunto, sobre la base de estos conocimientos, de acá lo que acabo de decirles, esta base fáctica, ¿es posible un Estado de Derecho? La economía peruana es una economía realmente de mercado, competitiva, que busca el provecho del consumidor, que en el cual todo se basa en función al esfuerzo y que te enriqueces como consecuencia de ello. ¿O es que la lógica empresarial es distinta? ¿Cómo se han comportado los empresarios en estos tiempos de COVID-19? ¿Mm? ¿Cómo se han comportado? No analicemos cómo dicen que son, sino cómo actúan. A un político igual. Todos los políticos te van a decir, somos demócratas y queremos atender el interés general y el interés del pueblo. Politiqueros, ¿no? Porque en realidad en el Perú lo que hay es politiquería, pan y circo, dirían los romanos. ¿No? No hay estadistas. Político es un estadista, un señor, alguien que tiene una visión y un proyecto de Estado. Alguien respetable. Politiquero es pan y circo.
Entonces, analicemos en función, porque ojo, la economía neoclásica, que es la que predomina en las facultades de economía, nos sigue enseñando que el ser humano es un ser racional, que toma decisiones racionales. El ser humano en tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, ha actuado racionalmente. Yo puedo entender que sea egoísta el ser humano en el sentido de procurar sus intereses particulares. Tampoco el oxígeno te lo van a... Uno diría, no, 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 pero no puedo venderlo gratis. Pero de ahí a especular, ¿esa conducta es racional? ¿Ese egoísmo es racional? ¿O ya deviene un egoísmo irracional? Entonces analicemos la realidad. ¿Ven? Eso es muy importante, conocer la historia del pensamiento económico para entender cómo es un economista mercantilista, cómo es un economista clásico, es decir, pro mercado, pro libre competencia, cómo es un economista marxista, ¿no? También hay que conocer cómo piensa un economista marxista, un economista keynesiano. ¿Han escuchado de Keynes o no? O de Keynes. Pregunto, ¿conocen a Keynes? ¿Han escuchado de John Maynard Keynes? Renan Alberto Agüero del Carpio, ¿sí? Te pregunto, ¿quién es Keynes? ¿Qué sabes de Keynes? Keynes escribió una obra denominada La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en el año 1936, a raíz de la crisis capitalista. Sí, tuvo una bastante... De hecho, si el filósofo más importante para muchos fue Heidegger, y para otros, por ejemplo, el jurista más importante fue Hans Kelsen. Para un sector de los economistas también el economista más importante fue Keynes, junto a Hayek y Friedman. De hecho, en el ámbito económico fue el debate del siglo XX. Si predominaban las ideas de Keynes o predominaban las ideas de Hayek. Porque, ojo, no siempre Hayek tuvo la razón. Hayek recibió el Premio Nobel de Economía en 1974. Y le dieron la razón cuando ya tenía una edad pues avanzada. Pero en tiempo de juventud le dieron la razón a... La batalla de las ideas la estaba ganando Keynes. ¿Cuál era la diferencia en filosofía económica entre Hayek y Keynes? Keynes decía, el Estado debe intervenir, el gobierno debe intervenir en la economía. Porque el mercado es imperfecto, el mercado se puede exceder, y en esa circunstancia, por eso es necesaria la intervención del gobierno. Hayek, por el contrario, decía, no, el mercado se autorregula, no es necesaria la intervención del gobierno. Pero cuando ocurrió la crisis capitalista de 1929, cae la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, el jueves negro, el jueves 24 de octubre de 1929. Cuando cae la bolsa de valores y se produce la crisis capitalista, la Gran Depresión de los años 30, cobra vigencia las ideas keynesianas. Es decir, en esa circunstancia se duda del libre mercado. ¿Qué vamos a hacer si hay una crisis? ¿Debe intervenir el gobierno? ¿O vamos a decir, dejar pasar, dejar hacer el mundo rueda sol? Que no, que los mercados se autorregulen. La población reclamaba intervención del gobierno y eso es lo que ocurrió. Ahora, y eso aplicó en el New Deal Franklin Theodore Roosevelt, en Estados Unidos. Las ideas keynesianas, sin embargo, cobraron mucho más fuerza en la Europa de la Segunda Posguerra Mundial, durante los 30 años gloriosos del capitalismo. Estábamos en una Europa destruida y las ideas keynesianas hicieron que económicamente la Europa de la Segunda Posguerra Mundial se recuperara. Los 30 años gloriosos del capitalismo, una etapa de crecimiento económico y de bienestar social. La edad de oro del capitalismo, lo denominan los historiadores. Luego ya vino una etapa de crisis, producto de tantos años de aplicación de ideas keynesianas, y regresaron las ideas liberales. Dicen no. Entonces la idea era, a principios del siglo XX, no debería haber intervención del gobierno, libre mercado. A mitad del siglo XX, intervención gubernamental. Y nuevamente a finales del siglo XX volvemos a lo mismo, libre mercado. Hayek.
Y luego cuando se produjo la crisis del 2008, años más adelante, nuevamente resurge Keynes. Y siempre ha sido ese vaivén, ¿no? El gobierno debe intervenir en la economía, debe dirigir la economía, o es de que la economía debe ser libre, los mercados se autorregulan, no es necesaria la intervención del gobierno, y el gobierno solo debe intervenir mínimamente, el Estado mínimo, un liberal clásico, diría eso. Pero un libertario, por ejemplo, diría, no, el Estado no sirve, el Estado no debe existir. Un anarcocapitalista, como por ejemplo Jesús Huerta de Soto en España, quien reconoce que antaño sí era un liberal clásico, pero ahora dice que no, que el Estado no debería existir, que el Estado no es la solución a los problemas económicos, sino que es el verdadero problema. ¿Se dan cuenta? Eso también es muy importante conocer. Incide, porque mire, el Estado de Derecho no podemos desvincular la política de la economía. Hemos dicho, ¿no? El Estado liberal de derecho compatible con una economía liberal, una economía liberal. El Estado social de derecho compatible con una economía socialista, una economía social. Y el Estado social y democrático de derecho es compatible con una economía social de mercado. Economía liberal, economía social y de la fusión, economía social de mercado. La pregunta por eso es, ¿estamos en un Estado social y democrático de derecho? El Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho. ¿La economía peruana es una economía social de mercado? ¿O es una economía mercantilista? ¿Ven? Es muy importante todas esas preguntas para comprender. Porque, ojo, el concepto de Estado de Derecho no es un concepto que solo debe ser de importancia para aquellos que estamos vinculados al mundo jurídico, sino para todo ciudadano en general. Democracia es gobierno del pueblo. ¿Cómo puede gobernar un pueblo si no es libre? ¿Qué es lo que nos confiere la libertad? La razón. Pero pocos desarrollamos la razón, pocos desarrollamos el pensamiento. ¿Cómo podemos gobernar? ¿Cómo puede haber democracia realmente si no conocemos nuestros derechos individuales, nuestros derechos sociales? ¿Qué significa un Estado, una economía social de mercado? ¿Qué significa la igualdad ante la ley? ¿Es solamente suficiente para decir que estamos en un Estado de Derecho que existan leyes o que las leyes limiten el poder? ¿Cuál es la historia de nuestras constituciones? Las constituciones nos dicen en nuestras clases de derecho constitucional que la constitución refleja las aspiraciones de un pueblo. Pero el pueblo no conoce sus derechos. La gran mayoría no conoce sus derechos. O no sabe cómo ejercerlos. Las constituciones del siglo XX nacieron para limitar el poder o legitiman el poder. ¿Han sido frutos de golpe de Estado o no? Les pregunto. Las constituciones del siglo XX, la constitución del 93, la constitución del 79, la constitución de 1933, la constitución de 1920, ¿han sido frutos de golpe de Estado o no? Esta constitución del 93 fue fruto del golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril del 92 o no? La constitución del 79 fue fruto del golpe militar, de la dictadura militar, del 68 al 75, primero con Velasco Alvarado y luego con Morales Bermúdez. Pero les pregunto, de forma de pregunta, la constitución del 33 no fue fruto del golpe de Luis Miguel Sánchez Cerro contra Augusto Bernardino Leguía. La Constitución de 1920 fue fruto del golpe de Augusto Bernardino Leguía contra José Pardo y Barrero. Les pregunto. O la Constitución nació pues, fruto del consenso. ¿Y qué decir las constituciones del siglo XIX? Porque la historia del Perú es una historia de golpes de Estado, cuando en los sabores de la República había una anarquía. Llegó un momento en que tuvimos un presidente, cuando llegó Bolívar, un presidente en Lima con Torretale y en Trujillo con Ribagüero.
¿realmente las constituciones limitan el poder del gobernante o son reflejo de, o sea, han sido creadas a medida del gobernante? Les pregunto. En sentido material, la Constitución es una ley. Habíamos dicho que en un Estado de Derecho la ley limita el poder, no la legitima, porque si la legitima es un Estado de Derecho, es un Estado de legalidad, o de leyes nominales solamente. Es importante conocer la historia. ¿Se dan cuenta? Por eso les pregunto, a ver, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Las constituciones en el Perú limitan el poder o reflejan el poder, legitiman el poder? ¿Qué opinan? Primera pregunta. Segunda pregunta. La administración pública goza de una prerrogativa que son potestades administrativas. Y una de las potestades administrativas son las potestades reglamentarias. Emitir normas infralegales. La administración pública crea las normas reglamentarias para proteger los derechos fundamentales de los administrados o para restringirlos. Todos somos administrados. Es imposible desvincularnos del funcionamiento de la administración pública. ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos respecto al funcionamiento de la administración pública? ¿Qué es lo que hacen con los decretos supremos, las normas reglamentarias? Miren, por ponerles un ejemplo, ¿no? En el caso de los profesores, había una ley del profesorado, y ya fue derogada por la ley de reforma magisterial. Se había reconocido por la ley del profesorado el derecho al pago de un 30% de bonificación por preparación de clases. ¿Cómo estaban haciendo sus cálculos en las UGELs, el Ministerio de Educación, respecto a ese pago de bonificación del 30%? Dice 30% de la remuneración total. La ley del profesorado nunca hizo una distinción entre remuneración total y remuneración total permanente. Pero después dijeron remuneración total es remuneración total permanente a través de decreto supremo. Remuneración total es igual a remuneración total permanente más conceptos remunerativos adicionales. Como una fórmula. Ni yo la entiendo, la verdad. Pero es una fórmula. La idea, ¿a qué voy con esto? Que, por ejemplo, ¿no? Si tienes derecho, un profesor tenía derecho al 30% del pago de su bonificación por preparación de clases. Por ejemplo, si, un ejemplo hipotético, ¿no? Si ganara, para efectos de explicarles mejor, si ganara 30 soles, o perdón, si era el 30%, como consecuencia de esa operación sale 30 soles, con este artificio que se creó por decreto supremo, ganaba solo 10 soles. Y eso era lo que se le pagaba. A pesar que la sentencia decía que se le pague la remuneración total, había sendas casaciones que decían que el cálculo de bonificación se realice sobre la remuneración total. Pero no, ellos aplicaban su decreto supremo. Remuneración total es remuneración permanente más conceptos remunerativos adicionales en las UGELs. Y le pagaban una cantidad menor a la que le correspondía. ¿En virtud de qué? De una norma infralegal, de una norma administrativa, de una norma reglamentaria. Un decreto supremo. Ese es un ejemplo. O sea, ese decreto supremo en realidad sirvió ¿para qué? Para restringir el derecho de los profesores. Le pagaban menos de lo que le correspondía. Hay una percepción muy negativa de los ciudadanos respecto a cómo funciona la administración pública. Y ese es solo un ejemplo. En otros sectores de la administración pública, ¿cómo será? Pero en el sector de educación, esa es una realidad. Los profesores siempre se quejaban, hasta ahora, se quejan de lo que perciben es menos de lo que realmente les corresponde. Ese es un ejemplo de que las normas administrativas, porque realmente es una ley en sentido material, no protege los derechos del administrado, sino que los restringe. Está hecha una norma jurídica a medida del poder. En este caso la administración pública, porque la administración pública es un poder público, al igual que el legislativo, al igual que el judicial. Y no para proteger los derechos de los administrados. Y ese es un problema, ¿no? Porque hasta inclusive los abogados que trabajan en las UGELs no actúan
en función conforme a su formación científica, a su formación jurídica, sino simplemente por una orden que viene del Ministerio de Educación, ¿no? A los profesores se les paga con remuneración total, remuneración permanente, más conceptos remunerativos adicionales. Pero estás equivocado, ¿le podías decir eso? Te generarías un problema internamente. O sea, no puedes actuar de acuerdo a tu formación profesional, sino de acuerdo a una orden. Entonces ahí viene un problema. Por eso dices el Estado de Derecho. O sea, la realidad. Ya hemos descrito el marco teórico de qué es un Estado de Derecho. Ahora estamos invocando ejemplos de cómo funciona nuestro Estado de Derecho. Desde mi perspectiva, el Estado peruano no es un Estado de Derecho, es un Estado de legalidad. O sea, existen leyes, pero las leyes no surgen para limitar el poder, no para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino están hechas a medida del gobernante, a medida del poder, y para restringir los derechos de los administrados, los derechos de los ciudadanos. Es una interpretación. ¿Ven? Entonces, la idea es esa, ¿ven? Es un tema, el Estado de Derecho es un tema amplio, en realidad complejo, tiene muchas aristas, pero si enfocamos el tema desde diversas perspectivas, filosófica, histórica, económica y práctica, también podemos entender qué significa. Es muy importante. Para que no nos digan nuevamente, mira, estamos en un Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley. Realmente es así, todos somos iguales ante la ley, es decir, no hay privilegios. Se protegen nuestros derechos fundamentales. ¿Las leyes están hechas para limitar el poder, realmente, o están hechas para restringir? Cuando vas al mundo empírico te das cuenta que todo lo que te pudieron haber enseñado en tus cursos de Derecho Constitucional o Derecho Administrativo en realidad no es tan cierto. Nos vamos haciendo un enfoque realista. ¿Qué les parece el tema? ¿Qué les parece el tema? Y la idea es que ustedes de aquí, yo me sentiría muy feliz si de aquí salen con más dudas que certezas. Esa es la idea. Porque no es mi intención decirles, esto es así y ustedes tienen que aceptarlo acríticamente. No. Yo lo que deseo de ustedes es que se lleven una idea y formen su propia idea, su propia interpretación. Sean críticos. Lo que más nos hace falta es pensar. Todos estamos preocupados por el tema del COVID-19. Y a veces el miedo, la tristeza, porque ha habido lamentablemente muchas personas que han perdido la vida, y a veces nos genera desgano, ¿no? Decir, no, ya no quiero estudiar. Hay algunos que decían eso, ¿no? Y yo, la verdad, no me sensibilizaba mucho con las personas porque tienes que ponerte los zapatos de la otra, ¿no? Es un tiempo muy difícil, pero no podemos perder nuestras ganas de estudiar. A pesar del tiempo difícil, tenemos que seguir estudiando, porque es la única manera de poder contribuir en algo al desarrollo de nuestro país. En algo, chiquito, aunque sea, porque es imposible. Aquel que te diga, yo voy a cambiar el país, te está mintiendo. Lo que podemos hacer es contribuir. Contribuir. Yo no creo, la verdad, en un político cuando te dice, conmigo, con mi propuesta, con esto va a cambiar. Esta es la fórmula mágica para cambiar el país, ¿no? El cambio viene de nosotros mismos. El problema es que a veces creemos que va a venir un mesías político y nos va a cambiar la vida. Y no es así. El cambio viene de nosotros mismos. Es decir, desde la formación de la familia, promoción de valores, de ética. La familia, las escuelas, el respeto. Yo, la verdad, soy muy defensor, o mejor dicho, apoyo mucho a los jóvenes para que estudien, para que aprovechen esa fuerza que te proporciona pues, la juventud, ¿no? Para estudiar, para superar. Pero también los jóvenes tenemos, así como debemos exigir respeto a nuestros adultos, nosotros también tenemos que ser respetuosos con nuestros mayores. Tenemos que respetar, porque los jóvenes normalmente se olvidan de eso. Ah, no, yo vivo, no me importa, yo soy joven, mi sistema inmunitario es fuerte y no me importa que al señor, al adulto mayor, no sé, se enferme. Hay que tener solidaridad, espíritu y solidaridad, porque ese joven en algún momento va a envejecer
y no le gustaría que cuando llegue ese momento, los jóvenes de esa época, pues lo traten mal, no lo respeten. Entonces el respeto es recíproco. No perdamos esos valores, esa tradición de respetar al prójimo, señores, ¿sí? No, una clase, una conferencia no solamente debe limitarse al aspecto cognitivo, sino también a contribuir, porque estas charlas ayudan mucho. Estudien, progresen, el conocimiento es amplísimo. Nunca crean que por saber algo ya lo saben todo. No, en el mundo existen personas que van a saber mucho más que tú, mucho más que tú. Y eso es aplicable a todos. Y hay que ir aprendiendo, nunca perdiendo la humildad, nunca perdiendo los valores, señores. Eso es lo que yo les puedo aconsejar como, como docente, ¿no? En ese sentido, como capacitador. Bien, entonces, miren, ya hemos estructurado el tema de Estado de Derecho desde una perspectiva histórica, económica, bueno, también histórica, económica, sociológica, porque el derecho es un hecho social, ¿no? Miren el tema de la independencia, ¿no? Por ejemplo, el significado histórico de la independencia, ya enfocándonos en el Perú. Aunque no nos estaba enfocando, ¿no? Con ese tema de la administración pública, ¿no? Como dije al inicio, el proceso de independencia en el Perú no es un proceso que surgió a raíz de la voluntad del pueblo peruano. Es decir, no es que el Perú dijo en un momento, el pueblo peruano dijo en algún momento, queremos ser libres y busquemos y promovamos la independencia, ¿no? El proceso independista en Perú provino de afuera, es decir, fuimos libres por imposición, en palabras de Heraclio Bonilla, ¿no? E importamos esa concepción, pues, del hombre racional, del buen salvaje de Rousseau, de que todos somos iguales ante la ley, pero soslayamos el aspecto más importante, nuestras costumbres. Nuestras costumbres estaban arraigadas al modelo social monárquico español, como dije. El pueblo peruano se sentía más vinculado a la figura del rey, del monarca. Sociológicamente, esas eran nuestras costumbres. Pero la idea de los republicanos era cambiar nuestra forma de pensar. Ya nos acostumbraremos a, a pensar como ilustrados, ya nos acostumbraremos a respetar la ley, pero ojo, si no te sientes identificado con la ley, no la vas a cumplir. No la vas a cumplir. Es que culturalmente no te sientes identificado con ella. Y eso es lo que pasó. O sea, querían imponer una cultura de legalidad. O sea, el cambio dice, hoy somos libres y desde este momento tiene que ser así. O sea, cuando hay imposición, cuando hay arbitrariedad, lo más probable es que no se cumpla con la ley. Es más, ¿no? El Partido Civil, que es el primer partido político de nuestra historia, que fue fundada por Manuel Pardo y Lavalle, quien fue también líder de la Compañía Nacional del Guano, promovía las ideas positivistas, las ideas de civilización, ¿no? O sea, los pueblos indígenas eran los bárbaros, que eran las mayorías, dicho sea de paso. El pueblo peruano era la población indígena. Manuel González Prada decía que el pueblo peruano no son los extranjeros o los criollos, son aquellos que viven detrás del Ande. Eso es lo que decía Manuel González Prada. Ellos son el Perú. Sin embargo, lo que pretendía el Partido Civil era que tenía una visión de país a la europea, es decir, quería convertir al Perú en un país con una tradición cultural similar a Europa. Y por eso se promovían las migraciones también. O sea, que vinieran extranjeros, alemanes, franceses, españoles, italianos, ingleses, y que se mezclaran con la población indígena para mejorar la raza. Esa era una idea, porque necesitamos civilizarnos, que vengan, porque nosotros, dentro de psicología, somos seres inferiores, somos bárbaros y necesitamos de ellos para poder cambiar y para poder civilizarnos y ser mejorar la raza. Existía esa concepción de Darwin, por ejemplo, ¿no? En el origen de las especies, ¿no? De que las especies superiores son las que sobreviven, ¿no? Las que mejor se adaptan al medio. Todas las especies compiten entre sí, las más aptas son las que sobreviven. Las que no se adaptan mueren, se extinguen. Ahora, esta concepción también se trasladó al ámbito social. Es decir, que existen sociedades superiores,
civilizadas y existen sociedades inferiores, bárbaras. Me hace acordar eso a Spencer. ¿Han escuchado de Spencer? Un filósofo inglés. Ojo, Darwin no fue el primero en utilizar el concepto de evolución. Fue Spencer, el filósofo inglés. Spencer decía así, que la sociedad era un organismo vivo. Su método era la analogía orgánica. Así como se habla de una evolución de las especies, también se podría hablar de una evolución de las sociedades. Eso ya desde la sociología, ¿no? Es muy importante esto, porque miren, cómo las ciencias sociales explican los fenómenos sociales a partir de la comprensión de la naturaleza. Así también Comte, que es el fundador de la sociología, denominaba la sociología física social. Es decir, así como existen leyes que rigen la naturaleza, como la ley de gravedad, por ejemplo, también debe existir, según él, leyes que rijan la sociedad. Y a esa disciplina que estudia las leyes de la sociedad la denominó sociología, la física social. ¿No? O sea, los sociólogos importaban categorías de las ciencias naturales para aplicarlas a las ciencias sociales. Pero estas ideas filosóficas fueron importadas por nuestras clases políticas. O sea, y sobre la base de ello decíamos, vamos a construir un Estado de Derecho. Claro, porque queremos que sea un Estado. Es que realmente el Perú fue como no es que sea una nación, sino una promesa de nación. Y ese fue el gran desafío. Cuando se declaró la independencia, el desafío era convertir al Perú en una nación. Y hasta ahora no lo logramos. O sea, unificar. Pero es que en el Perú es un país pluricultural, hay muchas realidades. Por eso es que algunos sociólogos dicen que en el Perú no existe la sociedad peruana, que no existe la sociedad peruana, sino que existen muchas sociedades en el Perú. Pero la idea del Partido Civil era en una misma línea, ¿no? Esta es la fórmula, así vamos a civilizarnos, así vamos a construir una nación, así vamos a construir un Estado de Derecho. La pregunta es, ¿fracasó o tuvo éxito esta idea? ¿Qué es lo que pasó? Porque, ojo, la población indígena era la mayoría y era la excluida. Es decir, ¿cómo se explica que al ser el Perú un país independiente, luego del 28 de julio de 1821, la gran mayoría, que era población indígena, está excluida de los grandes cambios políticos y económicos? Porque, ojo, su situación no cambió, seguía en una situación de marginación. Eso aunado al tema económico, porque nuestra dependencia económica con relación a Europa subsistía. Primero fuimos dependientes de España y luego nos convertimos en colonia de Inglaterra. No, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que España no se industrializó. España era una potencia en los siglos XVI, por ejemplo. Luego no se industrializó y hubo otros países que sí lo hicieron, entre ellos Inglaterra. Y con la revolución industrial el capitalismo alcanzó su esplendor, ¿no? La revolución industrial. Entonces, ¿cómo se explica que las grandes mayorías no tenían la condición de ciudadanos? Sin embargo, en el discurso está proscrita decir indígena. Tenías que decir ciudadano. Todos somos ciudadanos. Todos somos peruanos. Les pregunto, ¿no es el mismo discurso que ahora? Todos somos peruanos, dice. Todos los ciudadanos, los peruanos. Pero así se decía también al inicio de la República. Los peruanos, invocamos los peruanos, los ciudadanos. Pero en el fondo estábamos excluyendo a la gran mayoría. Y ahí también viene, y por eso, ¿no se aplicaría el mismo discurso? ¿Somos una nación realmente? ¿O seguimos siendo una promesa de nación? En la obra de Mario Vargas Llosa, de la conversación en la catedral, hay una pregunta, ¿no? ¿En qué momento, cómo se llama esa pregunta? ¿En qué momento se jodió el Perú? Dice, ¿no? ¿En qué momento fue? ¿O siempre fue así? O sea, desde el momento que nos impone la República, desde el momento que nos imponen las ideas de civilización, esas ideas, ¿no habrá sido ahí el problema? O sea, nuestra República, nuestro Estado de Derecho, lo construimos sobre qué bases fácticas y sociológicas. Sobre bases endebles, desigualdad,
marginación a las grandes mayorías. ¿El cambio de una sociedad es espontáneo o el cambio es deliberado? ¿Cómo debe ser el cambio de una sociedad? Porque dijimos que el cambio debe provenir de nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, lo que se pretende es, a través de una ley, cambiar la sociedad. Eso tiene, esa decisión política, tiene, al fin y al cabo, ¿tiene éxito o fracasa? ¿Qué es lo que nos ha demostrado la historia? La imposición. Hemos hablado, ¿se acuerdan? El ser del derecho, ¿no? Que es aquí en el Perú es jurisprudencia si lo dice la Corte Suprema, si lo dice el Tribunal Constitucional. Es derecho si lo dice el legislador. Y soslayamos el carácter espontáneo o de libertad del derecho, su ser. Así también históricamente hemos soslayado que los pueblos son los que crean el derecho, estamos imponiendo cultura, estamos imponiendo tradiciones, porque, ojo, las leyes son importadas. Las leyes importan y la imponen. La consecuencia inevitable es el incumplimiento. Y eso es lo que hizo. El sistema comunista, el comunista, es Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong con la Revolución Cultural. ¿Qué pretendía? Crear un hombre nuevo. ¿Qué trajo como consecuencia ello? Un derramamiento de sangre. O sea, en algún momento, no cabe duda que quisieron cambiar. No sé si para bien o para mal, pero lo quisieron cambiar. Quisieron cambiar al hombre y crear una sociedad nueva. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Violaciones a los derechos humanos. Siempre esa ha sido la historia, ¿no? O sea, un cambio impuesto, un cambio, vamos a cambiar la sociedad a partir de leyes, importando ideas, tradiciones. Esta es la fórmula, esta es la fórmula, con esto vamos a cambiar. Siempre decimos eso. Y les aseguro que estas elecciones del 11 de abril, también, si es que se realizan, vamos a ver, ahí también van a decir lo mismo. Vamos, con con esto vamos a cambiar. Y otra cosa, una autocrítica. Los politiqueros siempre nos dicen, ¿no? El pueblo es sabio. Claro, y como el pueblo es sabio, lo sabe todo, dice. Eso es verdad. O sea, hemos dicho que ¿quién es sabio realmente? El que reconoce su ignorancia, no aquel que lo sabe todo. ¿Cómo es la gran mayoría de los peruanos? ¿Mm? ¿Cómo son la mayoría de los peruanos? ¿Realmente son personas que reconocen sus errores, reconocemos nuestros errores o creemos que sabemos todo, ¿no? Y que podemos opinar de todo, ¿no? Por ejemplo, de una prisión preventiva, ¿no? Hasta a veces desconociendo los requisitos, ¿no? O de una detención preliminar. No, está bien que se vaya preso, pero, y le preguntas, ¿cuál es el requisito para, cuáles son los presupuestos de la prisión preventiva? ¿Qué se requiere para requerir una detención preliminar? No, no sé, pero a mí esa persona debe irse preso. No, esa es una irresponsabilidad. Es como decirle, no sé, a un ingeniero, un arquitecto, ¿cuánto se requiere para construir esta edificación? Bueno, particularmente yo le diría, yo no sé. No estoy calificado para opinar sobre eso. No, así que no puedo yo decirte cuánto se requiere. No. Ahí nos falta humildad. También nos falta humildad. Aquel político que le dice a una persona, el pueblo es sabio, o sea, que el pueblo nunca se equivoca, le está mintiendo. Y claro, para fortalecer su ego, el peruano, uy, me está diciendo que soy sabio. No, yo lo sé todo. Cuando no sabe que realmente te está haciendo daño. En realidad, ¿quién es amigo realmente? ¿Quién es el que realmente quiere tu bienestar? El que te dice la verdad. Aristóteles decía, soy amigo de Platón, que era su discípulo. Aristóteles es discípulo de Platón, pero también decía, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Claro, la verdad, decía. Sí, pues, el que quiere tu bienestar te va a decir, te estás equivocando. No debes actuar de esa manera. ¿Ven? Mucho tiene que ver, por ejemplo, a mí me parece interesantísimo la moral kantiana. ¿Quién dice? Kant decía que el hombre es un fin en sí mismo. Ese es un imperativo categórico, kantiano.
O sea, no es un medio, un instrumento, sino un fin en sí mismo. Claro, la Constitución dice, artículo primero, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero en realidad, el fin supremo de la sociedad y del Estado, bueno, es la persona. El fin, la persona es un fin en sí mismo. Pero ¿cómo se ha tratado el ser humano en tiempos de pandemia? ¿Cómo se está tratando el ser humano? ¿Como un fin o como un medio? ¿Realmente el ser humano se trata como un fin o como un medio? Para Marx, por ejemplo, sería un medio. Diría, al ser humano se le trata como un medio. Sí, porque es tratado como una mercancía más. Eso te diría Marx. Y Nietzsche te diría, no, el ser humano no es un fin en sí mismo, el ser humano es una cuerda. ¿Cómo es eso, Vladimir, que el ser humano es una cuerda? Sí, porque Nietzsche, para Nietzsche, Federico Nietzsche, el ser humano era un puente entre la bestia, el mono y el superhombre. ¿Han escuchado el superhombre? Nietzsche, Federico Nietzsche. Claro, para Nietzsche el progreso era un mito. No, para Nietzsche no existía el progreso, es un mito creado por la modernidad, por las sociedades capitalistas, las sociedades modernas. No existe el progreso para Nietzsche, ¿no? Lo que ha hecho la modernidad es crear en el ser humano una moral de esclavo. El cristianismo, porque criticaba el cristianismo. ¿Qué era para Nietzsche el cristianismo? Platonismo para las masas, decía. Eso decía Nietzsche. Platonismo para las masas. El cristianismo y los valores que promueve la modernidad ha creado en el ser humano una moral de esclavo. El momento en el cual el hombre supere, en ese momento en el cual el hombre supere los valores que ha impuesto la modernidad y supere los valores, porque criticaba lo que es la cristianidad, el cristianismo, van a ser el superhombre. Porque el hombre no es racional, porque eso es lo que decía la modernidad, el hombre no es racional, pensante, no, el hombre es un ser fuerte, vigoroso. Ese debe ser el hombre, no es racional. Y eso justificó, filosóficamente, los estados totalitarios, esas ideas nietzscheanas del siglo XX. En Alemania con Adolfo Hitler, en Italia con Benito Mussolini, en España con Francisco Franco. ¿Se dan cuenta? O sea, toda la filosofía está en todo. Entonces tenían una concepción. ¿Cuál es nuestra concepción del hombre? En realidad, yo prácticamente sí estoy de acuerdo con la concepción kantiana. El hombre es un fin en sí mismo, más allá de estas concepciones, pero que son importantes conocerlas para entender por qué se pensó. Porque Hitler tenía una filosofía, Mussolini también, Franco también, y creían que era lo correcto, desde su perspectiva, que ellos iban a conducir a la nación, a Italia, Alemania, España. Pero, bueno, los resultados fueron otros, ¿no? La filosofía está ahí. Otro imperativo categórico kantiano. Trata a las personas como, si te gustaría, trata a las personas, o sea, las personas deben actuar como si estuvieran en tu misma situación. Es decir, más o menos así. Tú tienes a tu enamorada, tienes tu pareja, tu novia, tu esposa. Vamos a suponer, tienes la posibilidad de serle infiel. Hay esa posibilidad, pero no lo haces. Y no lo haces no porque no esté, porque vamos a suponer que no está, no porque no esté, sino porque debo hacerlo. No debo ser fiel, no debo ser fiel, no porque me esté mirando, no, sino porque debo ser fiel. Esa es moral kantiana. Y voy a ser fiel porque a mí no me gustaría que mi pareja me sea infiel estando en una misma situación que la que estoy ahora en estos momentos. Esa es filosofía kantiana. Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. El aporte de Kant es fundamental. ¿Ven? El cambio de la sociedad, volviendo al tema, no es un cambio deliberado, el cambio es progresivo, las sociedades evolucionan por sí mismas. No hay una fórmula para decir esta es la solución y la sociedad va a cambiar. Creo que no hay esa idea. Sí, Kant, vean a Kant, vean a Hegel también importantísimo. Hegel hablaba del espíritu absoluto, de la idea absoluta. Para Hegel, que era un idealista
un idealista, decía que la razón, el espíritu absoluto, es la que determina el progreso. Y que un ser, en la medida que sea más racional, es más libre. Eso decía acá. Perdón, Hegel. Hablaba de la dialéctica del amo y del esclavo. ¿No? ¿Ha escuchado la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel? Que se puede aplicar a la realidad que estamos, pandémica que estamos viviendo, ¿no? Porque los seres humanos hemos sacrificado, por temor a la muerte, hemos sacrificado nuestra libertad. Estamos actuando como si fuéramos esclavos. El mismo Hegel decía que aquel hombre que no es capaz de luchar por su libertad no es hombre, sino un siervo, un esclavo. Hemos cedido nuestra libertad. Y en realidad esto que dicen la nueva normalidad, ¿qué es la nueva normalidad? La no libertad. Y como que nos están convenciendo de que debemos acostumbrarnos a este mundo. A mí, la verdad, yo no tengo una actitud estoica de resignación. Yo no, al contrario, Michel Foucault decía, ahí donde hay poder hay resistencia. Pero igualmente yo me resisto a eso. O sea, el tema de adaptar. Claro, por ejemplo, ¿no? Una institución, ahí donde hay regularidad, hay una institución. ¿Cuál es la regularidad en nuestra sociedad? Si supuestamente estamos en una economía mercantilista y no una economía de mercado, no un Estado de Derecho, sino un Estado de legalidad, ¿cuál es la característica de las economías mercantilistas? Y con esto no estoy diciendo que todo lo sea. Una vez en una clase de doctorado también dije eso, ¿no? Y yo dije, no, la gran mayoría de las personas lamentablemente son proclives a la corrupción. No esté generalizando, me dijo la. No, un momentito, no es generalizar porque una cosa es decir la gran mayoría y otra cosa es decir todos son así. Y no estoy generalizando. Cuando digo todos son así, ahí viene el error, porque no, obviamente no todos son así. Pero la corrupción en el Perú hay que reconocer que es una institución. Y por ende la gran mayoría de personas son proclives a la corrupción. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que empezar a reconocer cómo es la realidad. La realidad. La corrupción es una institución. Ahora, si es una institución, ¿cómo hay una evolución institucional? ¿Adaptándome la regla o quebrando la regla? ¿Cuándo hay un cambio? Cuando quebrantas la regla. Ahí hay evolución institucional. Es decir, si la ley es expresión de una corrupción, ¿cuál es lo moral? ¿Cumplirla o incumplirla? No me va a decir Vladimir, no, ¿cómo estás haciendo una apología del incumplimiento de la ley? No, no es eso. Si la ley realmente expresara el interés general, si la ley realmente reflejara el espíritu de los pueblos, como decía Savigny, pues lo correcto sería cumplirla, ni hablar. Pero si la ley no es expresión de la voluntad de los pueblos, del espíritu de los pueblos, del interés general, ¿cuál es lo moral? ¿Cumplirlo o incumplirlo? Creo que desde mi perspectiva es incumplirlo. Hay un derecho de insurgencia de los pueblos, que si la ley es autoritaria, si la ley no expresa realmente el espíritu de los pueblos, si la ley realmente no es legítima, si las leyes no limitan el poder, sino que lo legitiman, si las leyes no protegen los derechos fundamentales, sino que los restringen, entonces es moral cumplir con la ley o incumplirla. Les lanzo esa pregunta. ¿Qué ocurre con un informal? De hecho, que puede haber personas del sector informal que de repente no quieren cumplir la ley porque no quiero. Pero hay personas también que no es que no quieran cumplir la ley, no pueden. ¿Por qué? Porque la ley, y ahí se dice análisis económico, la ley es excesivamente costosa. ¿Cuesta cumplir con la ley o no? ¿Exige sacrificio o no? Primero, para comprenderla, necesitas información. La letra de la ley es incomprensible. Contratar abogado, de repente contador, si es que hay una variable contable, o un administrador, bueno, dependiendo de qué rubro económico, jurídico te encuentres. Cuesta, es costoso en términos de tiempo, perdón, de información. Y también de tiempo, porque los trámites, los famosos trámites. Para obtener una licencia, un permiso, una autorización.
¿Cómo son? Sencillos. Se protege, se garantiza la simplicidad administrativa. ¿Cuesta ser empresario en el Perú? ¿Un empresario honesto? ¿Cuesta permanecer en el mercado o no? Les pregunto. En el Perú. También le cuesta a los ricos, pero le cuesta menos. A quien le cuesta más es al pobre. Le cuesta hacer, si quiere dedicarse a fundar su empresa, no va a ser fácil. Las trabas burocráticas. Entonces, al ser muy costosa la ley en términos de tiempo e información, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Va a desplazarse del mercado formal al mercado informal. Pero no porque no quiera, sino porque no puede, porque la ley es excesivamente costosa. Y si es costosa, si me resulta a mí ineficiente, no la voy a poder cumplir. Por más que quiera, por más que lo desee. Porque yo voy a actuar de acuerdo a mi realidad. El mundo informal, les pregunto, ¿es un mundo jurídico o no? Hemos dicho que la ley es fuente del derecho, pero solo la única. La costumbre no es fuente del derecho. Que en el mundo informal no hay posesión, no hay contratos, no hay propiedad. Más allá de que estemos de acuerdo o no con la existencia de ese mundo, pero existe. Hay un mundo informal. ¿Son normas jurídicas contra el eje o no? ¿Hay normas constitucionales o no en la economía informal? Claro que sí, y contra el eje. Por eso es informal. Pero existe. Y cuando la ley es costosa, eso genera informalidad. Ese es un análisis. ¿Ven? Entonces no se trata de decir, esta es la ley, señores, así vamos a solucionar el problema. Pero el legislador, el burócrata no piensa en las consecuencias de la ley. ¿Cuáles son las consecuencias que va a generar? En los bolsillos de los peruanos, en mi estilo de vida, en mi forma de vida. En la audiencia de prisión preventiva, cuando se evalúa el peligro procesal, peligro de fuga, peligro de obstaculización, al arraigo domiciliario, el concepto de domicilio, ¿es unívoco en toda la realidad peruana? ¿Será lo mismo un concepto de domicilio en la selva que en la costa? ¿Cómo viven en la selva? ¿Viven igual que aquí? ¿Un juez debería valorar eso para tener el rema de arraigo domiciliario? No, no tiene domicilio. Pero no puede ir de espaldas a la realidad un juez. Lo mismo un fiscal. O requiere su prisión preventiva. No tiene arraigo. No tiene arraigo domiciliario. No tiene arraigo laboral. Porque es informal. Pero es que no soy informal no porque no quiera, no puedo. La ley es muy costosa para cumplirla. No, no, la ley es la ley. No hay cero razonamiento. Vivimos de espaldas a la realidad. Nuevamente, la ley no refleja la realidad. No, pero la ley es la ley. No, señores, la ley no es la ley. La ley es legítima cuando refleja realmente el espíritu de los pueblos, cuando refleja la realidad. El derecho es un producto praxeológico, no un producto político. Hay muchos temas que ver, ¿no? Que analizar. Creo que nos quedaría chica una conferencia. Hay muchos temas, me gustaría hablar. Esta es la tercera conferencia que dicto. La primera que dicté fue sobre la constitucionalización del derecho y la argumentación jurídica, y la segunda sobre la teoría general del proceso y la dialéctica procesal. Ustedes si revisan los videos de Faja ahí pueden revisar esas dos, y esta es la tercera. Y siempre mi objetivo es contribuir. Contribuir, estudio constantemente. Uno nunca debe dejar de estudiar, señores. No es que soy abogado y ya dejo de estudiar, de capacitarme. No, no. Si haces eso, te vuelves cada día menos abogado. Tienes que estudiar todos los días. Date un espacio. Yo sé que el trabajo eh, es agotador, limita el tiempo, pero siempre dedícate un espacio para leer un poquito. Leer un poquito, leer. Aprovechar estas conferencias también ayuda mucho. Yo me alegro que estén aquí, pero como digo, no lo hagan por el certificado. Háganlo porque realmente quieren aprender, porque quieren ser mejores profesionales, porque quieren ser mejores personas. Eso es lo que necesitamos. No un político que nos venga a decir, esta es la fórmula mágica para cambiar el país. No, si nos necesitamos a nosotros mismos. Qué bonito es hacer feliz, o sea, ser feliz tú mismo, pero con esa felicidad hacer feliz a los demás.
O sea, yo no entiendo por qué hay personas, por ejemplo, que no se les place hacer sentir mal a los demás. Les place minimizarlos. No sé, ahí tendrá algún problema psicológico esa persona, porque es la única manera de explicar ese problema. Siempre trato, en caso del día a día, de poder transmitir alegría, ¿no? Traté de transmitir esa vibra existe, ¿no? Eso de transmitir energías positivas, ¿no? Para tener un buen día, ¿no? Y siempre respetando, ¿no? El respeto es fundamental y es reciprocidad, ¿no? Siempre. Entonces, nunca dejen de estudiar, siempre, hasta el último de sus vidas, se estudia. Bien, señores, entonces ya para cerrar unas ideas, bueno, acá me dice que he resumido los problemas, bueno, no lo creo que hay muchos problemas, pero los problemas del Perú son muchos, y para resumirlos en una conferencia es complicado, es un tema complejo en realidad, pero lo que quiero, como digo, es que ustedes estudien, que, que duden, o sea, digan, ¿será así? Lo que dice Vladimir Castillo, ¿será así? De repente es de otra manera, busquen, investiguen por sí mismos. No digan, Vladimir Castillo les dijo, amén. No me gustaría eso. Sino que ustedes duden. Digan, voy a buscar por mí mismo. ¿Será cierto así? Voy a investigar. Y se formen su propia forma de pensar. Aquí, por ejemplo, han tenido una jornada académica de plenos casatorios civiles. Qué extraordinario. A mí, todos los ponentes de lujo explicaron. Estuvo el doctor Leiser León, estuvo el doctor Rómulo Morales, la doctora Lucero Ramírez Izaguirre, el doctor Alan Pasco. Excelentes. Los he visto en conferencias, en charlas académicas. Cada uno tiene un gran nivel académico y son dignos de respeto, ¿no? Y así en otras áreas también, en el penal, en el laboral, en el constitucional, el tributario, el administrativo. En tributario, por ejemplo, la doctora Carilín Lavada Herrera también, en las charlas que he escuchado, extraordinaria ponente, ¿no? Eh, y así en administrativo, el doctor Víctor Vaca, ¿no? Ramón Guapaya Tapia. Eh, pues hay una cantidad en cada rama especialistas, ¿no? Y a los jóvenes invitarlos a que también se animen a estudiar, ¿no? Yo entiendo que es difícil en estos tiempos, pues, Vladimir, estamos tristes, queremos relajarnos, no queremos pensar, queremos estar tranquilos. Sí, yo entiendo, ¿no? Que no todo es estudio tampoco, ¿no? Hay que dedicarnos también a la familia, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, pues uno podía dedicarse a salir con los amigos, ¿no? De repente si tienen pareja, salir con ella, ¿no? En fin, siempre dentro de lo lícito, siempre dentro de lo moralmente correcto, ¿no? Y, pero siempre dedíquense un tiempito, ¿no? A estudiar. Aprovechen eso. No por el certificado, sino porque realmente es lo más importante. Bien, señores, creo que por ahora esos son los temas que quería compartir con ustedes por el día de hoy. Espero volver a verlos en otra oportunidad, o por lo menos a través de esta vía. Ojalá todo se restaure y podamos hacerlo quizás de forma presencial. Ojalá yo no me resigno, como decía Foucault, ahí donde hay poder hay resistencia. Y el ser humano es libre cuando es capaz de luchar por su libertad. Y en esa lucha estaré siempre, hoy y siempre. Muchas gracias.